Hola, regresamos a ver nuevamente lo que es la materia de Física 2, pero en esta ocasión lo que vamos a empezar a ver van a ser la tarea número 2, para que ustedes puedan entrar al video si tienen alguna duda de cómo realizarlo, y si no, pues con lo que les estoy dando de explicación, ustedes puedan realizar su tarea si no saben cómo encontrarlo o cómo buscarlo, ¿sí? Esto es una forma sencilla para que, bueno, pueden detener el video todas las veces que necesiten para poder entender. En esta materia, y en esta materia de Física 2, tarea 2, lo que vamos a ver van a ser las leyes de Newton. Ok, bueno, algunos ya sabemos que Isaac Newton fue un científico muy importante de la época del 1500, del siglo XV. Entonces, él descubrió muchísimas cosas, las leyes de las fuerzas. Él, por ejemplo, él es el padre de lo que es del descubrimiento de la gravedad, que por qué nosotros estamos aquí parados en el piso y no andamos volando como si estuviéramos en la luna. Bueno, eso es a causa de la gravedad. Isaac Newton fue el principal descubridor de este tipo de leyes, y vamos a ver, analizar cada una de sus leyes. Van a ser 3 y vamos a ver de qué nos trata cada una de estas leyes, ¿ok? Para poder saber de qué es. Bueno, la primera nos dice que vamos a describir brevemente cuáles son las 3 leyes de Newton. En esta parte de la Física 2, en la tarea 2, vamos a ver también lo que es definir qué es potencia. Cuando nosotros decimos, no, el carro tiene una potencia fregona porque corre virguesísimo por la potencia que tiene, bueno, vamos a ver por qué y qué significa potencia. Y lo que vamos a ver también es la ley de la gravitación universal. Entonces vamos a empezar con las 3 leyes de Newton, y nos dice que la primera ley de Newton, esta ley nos dice que es la ausencia de fuerzas exteriores, ausencia de fuerzas exteriores. Eso es lo que principalmente nos habla la primera ley de la primera ley de Newton, y nos dice que esta ausencia de leyes exteriores lo que significa es que toda partícula continua en su estado de reposo o movimiento rectilíneo, acuérdense que es la caída uniforme, parada, o sea, vertical en los ejes de las Y, respecto de un sistema de referencia inercial o galileano, ¿ok? Porque está basado también en Galileo Galilei, que es el padre o fue un antecesor de Isaac Newton. Bueno, tenemos lo que es la segunda ley de Newton, que nos dice, bueno, aquí vamos a ponerle un poquito lo que es las partículas en estado de reposo, ¿ok? Para poderlas identificar. En estado de reposo o movimiento, no importa, ¿sí? Estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Es lo más importante que ustedes necesitan saber para la materia de Física 2 y la tarea 2. Acuérdense que rectilíneo uniforme tiene que ser en una caída vertical. Ahí entra también lo que es la primera tarea en la primera tarea 1, ¿ok? Veníamos el tiro vertical. Y bueno, en la segunda ley de Newton les comentaba que nos dice que es de la variación del movimiento lineal de un cuerpo es proporcional a la resultante total de las fuerzas actuando sobre dicho cuerpo. Les explicaba en la parte exterior que si tenemos un movimiento rectilíneo o una fuerza rectilínea, bueno, podemos aplicar diferentes fuerzas. Si nosotros aplicamos una fuerza rectilínea, siempre va a haber otra que se le contraponga, y eso sería lo que sería la segunda ley de Newton. Se produce en la dirección actual
pero en sentido contrario. ¿Estamos? Entonces, esta segunda ley de Newton es la variación del movimiento lineal. Variación del movimiento lineal. ¿Ok? Eso es lo que podemos identificar de esta manera a la segunda ley de Newton. Ahora, la tercera ley de Newton nos dice que por cada fuerza que actúe sobre un cuerpo, este realiza una fuerza igual pero de sentido opuesto, ¿sí? Sobre el cuerpo que lo produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas siempre se presentan en pares de igual magnitud y de sentido opuesto y están situadas en la misma recta. Si nosotros tenemos una fuerza que va hacia arriba, nosotros por ejemplo podemos aventar un borrador, un marcador, lo que sea que aventemos. Al aventarlo hacia arriba, se le estamos aplicando una fuerza, pero va a empezar a caer. ¿Por qué? Porque llega a un punto donde pierde la fuerza, pero aplica una de lo que es el aire, y al caer pues está aplicando una en sentido contrario a la fuerza aplicada en esta parte, ¿ok? Puede ser rectilíneo, pero puede ser en horizontal o en vertical, y esto no, entonces la vamos a identificar porque las fuerzas son iguales pero de sentidos opuestos. Pero de sentidos opuestos, ¿ok? Estos sentidos opuestos siempre van a ser igual. Aquí la fuerza, va a ser el movimiento, también por ejemplo ahí contrarrestándose las fuerzas, pero no tienen que ser igual. Aquí las fuerzas no tienen que ser iguales y el movimiento siempre va a ser lineal, ¿ok? Entonces, estamos en eso y nos vamos al siguiente punto de las leyes de Newton. La primera ley se llama principio de la inercia. Primera ley, principio de la inercia. Principio de la inercia, identificado más claramente, ¿ok? Entonces, ahí nos marcan algunos ejemplos de cómo poder poner un sistema vectorial para poder saber cómo se hacen, ¿ok? Que nos dice que está así, pero la fuerza resultante va a ser acá. Entonces se cierra el cuadro y esto sería en nuestro eje o sistema de coordenadas, ¿ok? Dentro de las leyes de Newton, tenemos lo que es la segunda ley de Newton. Esta es para la segunda ley de Newton, este sistema, y es ahí nos explica lo que es la dirección de la aceleración. Y la tercera ley, que es lo que nada más vamos, para poderlas identificar de alguna manera más fácilmente, nos dice que es la ley de la acción y de la reacción. De esta manera terminamos con el punto de que es las leyes de Newton, ¿ok? Y nos vamos al siguiente punto, que nos vamos a ver lo que significa potencia. Espero que les haya quedado claro. Tercera ley, acción y reacción. Segunda ley, dirección de la aceleración. Y primera ley, principio de la inercia. Así las podemos identificar más fácilmente y vamos a poder contestar bien nuestros
exámenes o cuando menos sabemos de qué trata cada una de esas leyes. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces lo que significa potencia. Y la potencia se define como la rapidez a la cual se efectúa un trabajo, ¿sí? O bien con la rapidez de transferencia de energía en el tiempo. Esto significa que si yo, dependiendo la fuerza que le aplique a este marcador, por ejemplo, o a este borrador y lo arroje, dependiendo la potencia que yo le aplique, va a llegar lo más lejos posible. Si le aplico poca potencia, pues va a caer aquí. Si le aplico mucha potencia, va a caer más lejos. Es, por ejemplo, también como cuando en los corredores, los que son de salto de longitud, corren, llegan a un punto donde se impulsan y eso es dependiendo de la potencia que tengan en sus piernas y de los giros que hacen a lo que van a llegar de lejos. ¿Sí? Entonces, todo depende de la potencia. La potencia te la da la fuerza que tienes aplicada tú por ejemplo, al corredor en unas extremidades. Vamos a seguir con el siguiente punto de esta clase de Física 2, Tarea 2, que es la ley de la gravitación universal. Ok, la ley de la gravitación universal nos dice que consiste en que todos los objetos se atraen unos a otros. Es una fuerza directamente proporcional al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a sus centros. Entonces vamos a poner un pequeño ejemplito, lo que significa esto. Nos dice que la masa 1, por ejemplo, esta es una masa 1, un peso 1, la carga 1, tiene una fuerza que se aplica y tenemos la masa 2, una fuerza que se aplica también, inversamente proporcional, o sea, va en sentido contrario, y nos va a dar una resultante donde salen de aquí, ¿sí? Aquí podríamos meter algunos ejemplos de lo que son, por ejemplo, cuando dos carros salen a cierta velocidad de un punto cero hacia lados contrarios. Dependiendo la velocidad que lleve este y que lleve este, vamos a saber cuál es la distancia que pueden haber recorrido uno de otro a partir de que salen de un punto mismo, ¿ok? Entonces nos dice que la fuerza 1, nos da una resultante, esto le llamamos la resultante de la aplicación de las dos fuerzas, todo depende de cómo esté cada una de las fuerzas. Nos dice que la fuerza 1 es igual a la fuerza 2 y esto es igual a la gravedad que nos da multiplicada por la masa 1 por masa 2. Bueno, esto vamos a poner un asterisco para no confundirlos con las X de álgebra, ¿ok? Porque es después más complicado. Sobre la resultante al cuadrado. Para esto, ¿qué tenemos que saber? Bueno, pues tenemos que saber lo que es la gravedad, el peso de la masa 1, el peso de la masa 2 y el valor de la resultante que nos da de estas dos fuerzas, ¿sí? Y así podremos obtener el valor de las fuerzas 1 o 2, que puede ser cualquiera de las dos. Acuérdense que como tiene que ser inversamente proporcional, directamente proporcional o inversamente proporcional, pues siempre va a ser del mismo valor la fuerza que nos da, ¿ok? Entonces vemos lo que es la ley de la gravitación universal, y nos dice que es la fuerza de atracción. Esto significan fuerzas de atracción.
lo que son las fuerzas de atracción, lo que es la constante gravitacional, que ya les había explicado que es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado. Lo que son las masas, la masa del cuerpo 1 y la masa del cuerpo 2, las dos son masas. Y lo que es, en este caso, la resultante o la distancia entre los dos cuerpos. ¿Se acuerdan que les decía que podíamos sacar? También se le llama distancia entre los dos cuerpos. Y esto es igual a D. Podemos sustituir la resultante como la distancia, ¿ok? Y por eso se les llama así. Bueno, chicos, por hoy es todo en la clase de Física 2, tarea 2. Nos vemos para la próxima. Bye, bye.